Durante mucho tiempo, todos pensaban que vivían aquí. Y la realidad se ve algo así. Perfecto. Y ninguna persona aquí cree nada de eso. Que el único motivo por el que se fundó NASA en 1958 fue para mantener todo esto en secreto. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en la historia de la creencia de que la Tierra es plana? Pues hoy vamos a bucear en ello. Exacto. Usando como base en un artículo de la Wikipedia en español. Y en español. Ajá. Ujú. Aunque a día de hoy sabemos que la Tierra es redonda, esférica. Una esfera. La idea de que fuera plana, el terraplanismo, ha existido durante siglos. Muchísimo tiempo. Y lo que es más intrigante, aún persiste. Sí. ¿Por qué crees que estas ideas siguen vivas? Bueno, lo fascinante es que la idea de una Tierra plana parte de la experiencia sensorial. Claro. Si nos fijamos solo en lo que vemos a simple vista, tiene sentido. Si solo nos fijamos en eso. Sí, parece lógico que las primeras civilizaciones vieran la Tierra con una superficie plana. Totalmente. El artículo menciona Mesopotamia, India, Egipto, Grecia. Incluso hay pasajes de la Biblia que apuntan a esta idea. Claro, al fin y al cabo vivimos en una escala tan pequeña comparada con la inmensidad del planeta. Exacto. Pero lo realmente interesante es cómo ya en la época clásica algunos pensadores empezaron a cuestionar esta visión. Ajá. Figuras como Pitágoras y más tarde Aristóteles, a través de la observación y el razonamiento, llegaron a la conclusión de que la Tierra era una esfera. Imagínate el cambio de paradigma. Pero bien, Amenú la revolución. El artículo habla de ejemplos increíbles, como Aristóteles observando cómo los barcos parecen emerger del mar a medida que se acercan, sugiriendo una superficie curva. claro, como que van apareciendo poco a poco. Exacto. Y no podemos olvidar a Eratóstenes que en el siglo III a.C. Sí, calculó la circunferencia de la Tierra usando solo sombras y geometría. puedes creerlo. Increíble. Usando la diferencia en la longitud de las sombras proyectadas por el Sol al mediodía en dos ciudades diferentes. Espera, dos ciudades diferentes. Sí, Alejandría y Siena. Y conociendo la distancia entre ambas, pudo determinar la circunferencia de la Tierra con una precisión sorprendente. Alucinante. Y hablando de cambios radicales, ¿qué papel jugó la Iglesia en este cambio de perspectiva? Bueno, Es cierto que suprimieron la idea de una Tierra esférica. hay que matizar. La Iglesia no se centraba tanto en la forma de la Tierra, sino en las implicaciones que tenía para la doctrina cristiana. Ah, claro, el tema de los antípodas. Exacto. Si la Tierra era una esfera, ¿qué pasaba con la gente que vivía en el otro lado? ¿Qué? Eran descendientes de Adán. ¿Podían ser salvados? Un auténtico dilema teológico. Un auténtico dilema teológico. Efectivamente, hubo voces disidentes como Lactancio que lo consideraban una locura, Una locura. o Cosmas Indicopreustes, que proponía un modelo rectangular, pero la realidad es que la mayoría de los textos medievales, basados en autores como Ptolomeo, aceptaban la Tierra esférica. Claro, una vez que la idea se extendió en el mundo clásico, era difícil negar la evidencia. Ah, ¿Y qué pasó en la Edad Media? pues, De verdad todo el mundo creía en una Tierra plana. eso es un mito. Un mito. Muchos eruditos medievales sabían que la Tierra era una esfera. Es verdad. El artículo menciona a San Isidoro de Sevilla, Beda el Venerable, hasta Santo Tomás de Aquino. Y la Divina Comedia de Dante, donde la Tierra se representa como una esfera. Claro. Exacto, la idea de que en la Edad Media se creía en una Tierra plana se popularizó en el siglo XIX, Ya. en parte gracias a autores como Washington Irving, que la usaron para crear una imagen de la Edad Media como una época oscura e ignorante, Ajá. pero la realidad es mucho más compleja. La historia siempre tiene matices. Y hablando de historia, ¿cómo resurgió la idea de la Tierra plana en la era moderna? Aquí entra en juego Samuel Bartley Robotham, un inventor inglés del siglo XIX, ¿verdad? Basándose en una interpretación literal de la Biblia y en un rechazo a la ciencia, recuperó la idea de la Tierra plana. Qué curioso. ¿Y sus ideas tuvieron algún impacto en la comunidad científica? Bueno, Robotham era un maestro de la polémica, tuvo debates con científicos como Alfred Russel Wallace Ajá. y sus seguidores crearon la Sociedad Cetética Universal que defendía la Tierra plana hasta bien entrado el siglo XX. Increíble. Y pensar que estas ideas se originaron en el siglo XIX. Y en Estados Unidos, ¿tuvieron algún impacto las ideas de Robotham? Sí, fueron adoptadas por la Iglesia Católica Cristiana, liderada por Wilbur Glenn Bolívar. Ajá. En su comunidad, la Tierra plana se enseñaba en las escuelas. Es fascinante ver cómo estas ideas se arraigan en contextos tan diversos. ¿Puedes que sí? Pero si te parece bien, pasemos a la siguiente parte de nuestra inmersión. Me parece perfecto. Profundicemos en la Flat Earth Society y cómo estas ideas llegaron al siglo XX.
La Flat Earth Society o Sociedad de la Tierra Plana ha sido la principal impulsora de esta idea durante el siglo XX y hasta la actualidad. Entiendo. Pero si la ciencia ha refutado el terraplanismo de forma tan contundente, ¿cómo ha conseguido esta sociedad persistir? ¿En qué se basan sus argumentos? Bueno, la Flat Earth Society combina interpretaciones literales de la Biblia, observaciones sesgadas y un gran escepticismo hacia las instituciones científicas, especialmente la NASA. Quieren decir que consideran la exploración espacial un engaño. Exactamente, afirman que las fotos de la Tierra desde el espacio son falsas, que los videos están manipulados con efectos especiales y que todo es una gran conspiración para ocultar la verdad sobre la forma de nuestro planeta. Caramba. Suena argumento de película de ciencia ficción. ¿Y qué dicen sobre la Antártida? Si la Tierra es un disco plano, ¿cómo explican la existencia de este continente? Ahí es donde entra en juego el muro de hielo. Según la Flat Earth Society, la Tierra es un disco rodeado por un enorme muro de hielo que sería la Antártida, impidiendo que la gente llegue al borde y se caiga. Un momento, en serio. ¿Creen que la Tierra tiene un borde por el que te puedes caer? Sí, esa es una de sus creencias centrales para ellos. La gravedad no existe como la entendemos, sino que la Tierra se mueve hacia arriba, creando la ilusión de que los objetos caen. Es increíble, es sorprendente cómo se pueden construir teorías tan elaboradas a partir de una premisa tan simple. ¿Y qué ha pasado con la Flat Earth Society en el siglo XXI? Con el auge de Internet, imagino que sus ideas se han difundido más, ¿no? Tienes toda la razón. Internet ha sido un catalizador para el resurgimiento del terraplanismo. A partir de 2017, se observa un aumento considerable del contenido online sobre la Tierra plana, vídeos en YouTube, grupos en redes sociales. Claro, Internet puede ser una herramienta potentísima para difundir información, pero también desinformación. ¿Crees que este auge del terraplanismo del siglo XXI se debe solo a la facilidad para compartir información online? Es un factor importante sin duda, pero creo que hay algo más profundo en juego. Vivimos en una era de incertidumbre donde la gente desconfía cada vez más de las instituciones y busca respuestas simples a problemas complejos. Y el terraplanismo ofrece esas respuestas simples. En cierto modo sí ofrece una visión del mundo donde todo tiene una explicación clara y donde el individuo puede sentirse parte de un grupo selecto que conoce la verdad que el resto del mundo ignora. Es una narrativa atractiva para algunas personas, especialmente en un contexto de desinformación y teorías de la conspiración. Interesante. Entonces, si te entiendo bien, el terraplanismo no se trata solo de la forma de la Tierra, sino que también refleja una desconfianza generalizada hacia la autoridad y un deseo de encontrar explicaciones alternativas a las que ofrece la ciencia. Exactamente. Y este fenómeno nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Por qué algunas personas se aferran a creencias que contradicen la evidencia científica? ¿Qué nos dice esto sobre la psicología humana y la forma en que procesamos la información? Esa es una pregunta fascinante. Y creo que es la clave para comprender no solo el terraplanismo, sino también muchas otras creencias que, a pesar de carecer de fundamento científico, logran persistir en la sociedad. ¿Qué te parece si exploramos esa cuestión a fondo en la siguiente parte de nuestra inmersión? Me encantaría analicemos cómo se forman nuestras creencias, cómo influye la psicología cognitiva en nuestra percepción del mundo y qué factores pueden hacernos más propensos a aceptar ideas que, a pesar de ser falsas, nos resultan atractivas. Para entender por qué algunas personas se aferran a la idea de la Tierra plana, a pesar de todas las pruebas científicas que la refutan, tenemos que ir a la raíz de cómo formamos nuestras creencias. Exacto, los estudios en psicología cognitiva nos muestran que los niños en sus primeras etapas de desarrollo conciben la Tierra como una superficie plana. Tiene sentido, ¿no? Si pensamos en su campo de visión limitado y en que todavía no han aprendido sobre la curvatura del planeta, es lógico que imaginen el mundo como un plano. Efectivamente, ese modelo mental inicial de una Tierra plana se va modificando a medida que crecen y aprenden gracias a la educación, interacción social, etc. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien se aferra a ese modelo inicial, incluso cuando se le presenta evidencia que lo contradice? ¿Por qué se resisten a cambiar de idea? Ahí entran en juego varios factores psicológicos. Uno de ellos es el sesgo de confirmación, que es nuestra tendencia a buscar información que confirme nuestras creencias previas, incluso si son incorrectas. Ah, claro. A todos nos ha pasado alguna vez. Buscamos la información que nos dé la razón y pasamos por alto o minimizamos aquello que contradice nuestra visión del mundo. Exactamente. Y este sesgo se intensifica cuando las creencias están muy arraigadas en nuestra identidad o en nuestro sistema de valores. En el caso de los terraplanistas, la creencia en una Tierra plana a menudo está ligada a una desconfianza hacia la autoridad, una interpretación literal de textos religiosos y la sensación de pertenecer a un grupo exclusivo que posee un conocimiento secreto. Es decir, que no se trata solo de la forma de la Tierra, sino de una forma de ver el mundo.
Así es, cuestionar la idea de la Tierra plana se percibe como un ataque a toda su estructura de pensamiento, a su identidad y a su sentido de pertenencia. Esto activa mecanismos de defensa que les hacen rechazar cualquier evidencia que contradiga su visión. Es increíble cómo la psicología nos ayuda a entender fenómenos que a primera vista parecen irracionales. Sin duda. Y esto nos lleva a una reflexión importante en la era de la información, con la avalancha de noticias falsas y teorías de la conspiración. El pensamiento crítico y la capacidad de evaluar la información de forma objetiva son más cruciales que nunca. Totalmente de acuerdo. No se trata de creer ciegamente todo lo que nos dicen, sino de desarrollar la capacidad de analizar la información, contrastar fuentes, identificar sesgos y estar abiertos a cambiar de opinión cuando la evidencia lo justifique. Exacto. Y esto se aplica a todos los ámbitos de la vida, no solo a la ciencia, desde la política hasta la salud, pasando por las finanzas. Tener pensamiento crítico y una mente abierta es fundamental para tomar decisiones informadas y no caer en trampas de desinformación. Una lección muy valiosa para todos, y con esta reflexión creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en el terraplanismo. Ha sido un viaje fascinante por la historia, la ciencia y la psicología humana. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado del recorrido y que les sirva para reflexionar sobre sus propias creencias y la importancia del pensamiento crítico en el mundo actual. Gracias por tu tiempo y por compartir